¿y quién mejor que conversar con nosotros? Una persona que conoce bien a fondo, que sabe y que investiga y que está al frente de una radio muy importante, que es Radio Carlos Antonio López de Pilar. Rubén Candia, él es el coordinador general y como coordinador general tiene la responsabilidad inmensa de estar permanentemente sobre todos los detalles que hacen a la comunicación de ese medio en Pilar. Muy buenas tardes, muy bienvenido a Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo, Radio Tribuna y Radio Ñondivepá, que también está en cotransmisión con nosotros. ¿Cómo estás, Rubén Candia? Muy buenas tardes a toda la vasta audiencia de las 2 emisoras que están con este programa. Un placer saludarles desde la capital del departamento de Ñembucú, la auténtica perla del sur, la ciudad de Pilar. Un gusto estar con ustedes. Qué gusto, Rubén. Tan lejos estamos, pero tan cerca a la vez por los sentimientos que nos unen a nuestra querida tierra paraguaya y a esa zona tan linda de nuestro país como es el departamento de Ñembucú y su capital, Pilar. Estás como coordinador general de Radio Carlos Antonio López. Qué responsabilidad grande, ¿eh? Sí, así mismo, es un compromiso muy grande realmente por la cobertura que tiene la radio, por la importancia y por constituirse en uno de los medios más importantes de los tantos que tiene el Estado paraguayo, y más todavía en esta parte del país fronteriza con la República Argentina, donde tenemos que estar propalando informaciones y todo lo que hace a la cultura, la música y a las informaciones que hacen a nuestro Paraguay, ¿verdad? Para poder un poco cumplir esa misión con la cual fue creada la radio en 1962, cuando el gobierno de turno, a pedido de las autoridades aquí de la ciudad de Pilar, consideraron oportuno instalar la emisora justamente para contrarrestar un poco la cultura foránea que ingresaba a través de los medios de comunicación con que contaba la República Argentina y con del que carecía el Paraguay en esta parte del país en aquel entonces. Sí, yo recuerdo cuando vivía hace años atrás en el departamento del Alto Paraná, específicamente en Ciudad del Este, que también teníamos esa misma situación, porque la música brasilera, que es hermosa, dicho sea de paso, y a mí me encanta, pero agarraba todas las radios. Agarraba todas las radios y la gente hablaba hasta más portugués ya que el propio guaraní y el español. Era increíble por la influencia, porque viste que uno aprende el idioma mucho más cuando escucha la música y la música le entra a una parte especial del cerebro y terminan hablando portugués. Bueno, en el caso de ustedes también tienen influencia foránea y, por supuesto, la música paraguaya tiene que ocupar el primer lugar. Así mismo, eso estamos tratando de hacer desde esta parte del país y promoviendo por sobre todas las cosas nuestra cultura y nuestra música para poder penetrar un poco también hacia el territorio argentino, donde residen muchísimos compatriotas, ¿verdad? Y tenemos una estrecha relación muy fraterna con los hermanos argentinos del otro lado, y nosotros ahí le estamos poniendo pecho también a la labor comunicacional, de manera que también podamos llegar a los miles de compatriotas paraguayos que están del otro lado del río y que requieren estar al día con las informaciones que se van generando y enterándose de esa manera del día a día de lo que ocurre en nuestra bendita tierra paraguaya. Hay un antes y un después en Pilar. Antes con las inundaciones y todo el problema anual que tenían, y ahora la cosa cambió. Sí, así mismo. Va cambiando paulatinamente la fase A de la construcción de la nueva defensa costera de la ciudad de Pilar. Está totalmente concluida. Faltan las fases B y C de la obra, pero no obstante, la ciudad ya cuenta hoy en día con una protección totalmente diferente y se está aguardando en estos momentos la tramitación correspondiente. Está ya en fase de tramitación acelerada
un préstamo internacional proveniente de unos fondos de Arabia Saudita para la continuación de estos trabajos que van a permitir que Pilar presente otra imagen una vez concluidos, porque en las fases B y C de la obra están contempladas los parques lineales, la avenida costanera, el desagüe pluvial y desagüe con tratamientos de desechos cloacales, también con tratamiento de afluentes, que todo está previsto. Va a convertir a Pilar en una de las ciudades más modernas y con todos estos servicios básicos muy importantes que van a tornarla como un atractivo turístico importante, además de la posibilidad de ofrecer más ventajas a inversionistas para que puedan instalarse también aquí y eso generar fuentes de trabajo. Actualmente la fase A, que ya está concluida, está en etapa de mantenimiento, se le llama, ¿verdad? Creo que por 3 años la empresa que terminó de construir la fase A está haciendo su trabajo en ese sentido y aguardando los trámites finales ya para que se pueda efectuar el llamado a licitación para que puedan continuar las obras. Pilar ya cuenta hoy en día con una playa sobre el río Paraguay que ya fue habilitada, que actualmente está inactiva por la propia temporada invernal que tenemos y por la pronunciada bajante que está experimentando los cauces hídricos en esta parte de Sudamérica y que podría representar peligro para los concurrentes a la playa sobre el río Paraguay en la ciudad de Pilar. Pero Pilar está bastante cambiada, existen muchísimos proyectos de mejoramiento para la ciudad de Pilar, proyectos de desarrollo, asfaltado de calles con el concurso de recursos de las binacionales Itaipú y Yacyretá, la nueva ruta BI-19 que ahora conecta a Pilar con el departamento central está totalmente concluida y ahora en 3 horas, 2 horas y media, 3 horas y media en un máximo de tiempo uno ya está a la capital del país. Nos ubica cerquita de Asunción con menor tiempo para poder llegar a la capital del país, tanto de la capital como desde la ciudad de Pilar, lo que implica mayor presencia de personas por la ciudad de Pilar, lo que también abarata el costo para todo lo que hace al servicio de transporte de cargas. Incluso los turistas sienten la diferencia por el gasto, la diferencia del gasto que implica, ¿verdad?, venir con sus propios vehículos en una distancia mucho más corta y en viajes mucho más rápidos por la ruta PI-19, que ya está en pleno funcionamiento, por así decirlo, y mucha gente está llegando a Pilar a consecuencia de que la conectividad ahora se ha vuelto mucho más ágil con la capital del país. Qué interesante, por supuesto. Eso facilita y entusiasma también a la gente que pueda decir, bueno, voy a salir a las 5 de la mañana, para las 8:30 voy a estar en Pilar, voy a ir a visitar este y este lugar, y bueno, toman el retorno a las 4 de la tarde, y luego ya están en Asunción otra vez a las 8 de la noche, después de pasar una jornada agradable y conociendo lugares bien frescos y dinámicos. Así es que eso entusiasma, a mí me entusiasma. Acabo de poner en mi agenda para mi próximo viaje a Paraguay, que Dios mediante va a ser en febrero, entonces voy a estar mirando y correteando un poco también por allí, sacando fotos y deleitándome con ese lugar tan lindo y de tan lindos recuerdos, porque tengo muchos amigos. En otro orden de cosas, Rubén, ahora es invierno y no puede ir la gente a la playa, pero ¿qué ofrece Pilar en época de invierno? ¿Qué puedo ir a hacer yo en época de invierno? A ver, quiero ir a pasar un fin de semana, ¿qué hago? Y existen muchísimos lugares turísticos que visitar en la ciudad de Pilar. Mismo el casco histórico de la ciudad de Pilar, que guarda retazos de la historia de la Guerra Grande, que es que es la parte más rica en historia con la que cuenta el departamento de Ñimbucú. Uno viniendo desde la capital del país, ya por la zona de Alberdi, San Fernando, viene bordeando el río Paraguay y
ya en ese mismo trayecto uno tiene mucho que observar, mucho que ver, porque la apertura de esta importante vía de comunicación también ha posibilitado que uno pueda venir recorriendo ya los sitios por donde el propio mariscal Francisco Solano López hizo la travesía, viniendo durante la Guerra Grande hacia el departamento de Ñembucú, trasladándose hasta Humaitá, hacia los campos de batalla que se tenían en la zona de Curupactí y toda esa zona de Paso de Patria, que guarda retazos de la historia de la Guerra Grande, y uno eso internándose ya en la zona llamada como San Fernando, es una zona en el distrito norte de Pilar que por ese distrito, por esa zona justamente cruza la ruta PI-19, y uno ahí al pasar ya tiene retazos de la historia y mucho que ver y que contar y que observar y que fotografiar. Después ya viene a Pilar, donde tenemos el casco céntrico, como decía, de la ciudad de Pilar, que guarda muchísimos retazos de la historia, el Cabildo, en cuya explanada el mariscal Francisco Solano López juró que jamás caerá de sus manos la enseña sagrada de la patria. Están la basílica, los colegios de Pilar, muchos retazos de la historia, casas coloniales, casas de la época de los López, muchísimo que ver ahí en Pilar. Y después uno ya pasa hacia el sur, donde tiene las trincheras de Curupactí, los campos de batalla en la zona de Paso de Patria, en la zona de confluencia de los ríos Paraguay y Paraná, la zona de Itapirú, donde se tiene muchísimo que observar. Después los lugares encantados, las riquezas naturales, hídricas, los humedales de Ñembucú, la rica naturaleza. Hay muchísimo que ver y que observar cuando uno viene hacia Pilar, y encuentra, Pilar cuenta con una oficina que fue habilitada por la gobernación del Ñembucú, que se llama Turistaroga, donde uno recibe todas las orientaciones de cuáles son los sitios hasta donde puede llegar y maravillarse por la riqueza natural e histórica con la que cuenta el departamento de Ñembucú. Hay muchísimo que contar, que ver cuando uno llega de visita al departamento de Ñembucú. Qué lindo, qué lindo. Aparte la jovialidad de la gente y la amabilidad, que es fundamental. Tengo muchos amigos pilarenses aquí en Nueva York y en otras zonas también de la Unión Americana, y son siempre muy amables, muy trabajadores, gente muy amena y cordial, y yo creo que eso se trae... Sí, nos llaman también la capital de la cordialidad paraguaya, también es otra de las denominaciones que tenemos. Qué maravilla, qué maravilla. Ahora, antes de despedirte, queremos preguntarte que nos hagas un resumen rápido de cómo Radio Carlos Antonio López llega hasta sus oyentes, qué tipo de programaciones tiene y cómo la gente también puede escuchar desde aquí, desde los Estados Unidos, a Radio Pilar. Acá me está diciendo una oyente, ¿por qué no pones Radio Pilar también en el diario desde Nueva York.online? Porque tenemos varias radios allí, paraguayas y de otras nacionalidades también. Así es que me parece buena la idea. Después no sé cómo es el trámite que podríamos hacer para tener también a Radio Carlos Antonio López en la página aquí de la Unión Americana, que es desde Nueva York.online. Con gusto podríamos estar también con ustedes a través de ese. Tenemos también tenemos las plataformas también. Estamos en internet, por aire tenemos 20.000 vatios de potencia, cubrimos una vasta zona del departamento de la región sur del país y del nordeste argentino. Llegamos a Villarrica, hasta el departamento de Guairá, Itapúa, una gran zona, ¿verdad? 20.000 vatios de potencia por aire. Después tenemos la www.zp12.govcorta.py, es en internet, con algunas dificultades en las comunicaciones telefónicas, lo que estamos teniendo ahora, que por algún inconveniente técnico, las llamadas telefónicas de nuestros oyentes o las coberturas que hacemos por línea baja y por celular no están saliendo en internet, pero en una computadora de mesa, de escritorio, se escucha perfectamente, pero en las aplicaciones a través del celular no se puede, ¿verdad? No, tenemos esa dificultad.
Eso es a través de internet. Después tenemos programas folclóricos informativos desde las 5 de la mañana, desde las 7 de la mañana, programa periodístico hasta las 11. A las 11 tenemos un espacio de nuestra emblemática Codeña Limitada. Al mediodía tenemos el informativo central del mediodía. A las 13 horas tenemos nuestro tradicional programa Tardes Campesinas con polcas paraguayas y saludos a los oyentes del interior del departamento. A las 15 hasta las 19 volvemos con la grilla periodística. Después a las 19 ya están los programas adquiridos, rentados, vendidos. A las 21 nuevamente entramos con programas propios con música paraguaya, conducción de locutores aquí locales. Hasta las 22, que es el horario de transmisión de la emisora. O sea que ustedes no están cubriendo, ustedes no cubren las 24, van de 5 de la mañana a 22. Sí, no cubrimos las 24 horas, no cubrimos todavía, no estamos en esa onda todavía, por el momento. Ah, bueno. Por cuestiones presupuestarias y esas cosas, ¿verdad? Ah, me imagino que sí. Porque esta es una radio es una radio del gobierno, ¿verdad? Sí, es una radio del gobierno, es radio del Estado, es una radio que es integrante del holding de radios del Estado, medios del Estado. Estamos con Radio Nacional del Paraguay, 920 AM, 95.1 FM Nacional de Asunción, 105.9 FM San Pedro de San Pedro y Radio Nacional Carlos Antonio López de Pilar, Paraguay TV, en la capital del país, IP Paraguay, que es la página de información del gobierno nacional. Es así a grandes rasgos, diciéndote, los medios de comunicación del Estado dependemos del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación, MITIC. Esa es más o menos así más o menos estamos. Ah, fíjate, qué interesante. Pero no tienen, el gobierno no tiene una cobertura en cada estado, en cada departamento, ¿verdad? No, por el momento solamente son esas radios las que está teniendo. Y posiblemente hayan intenciones de extenderse, porque sería sumamente interesante que llegaran hasta lugares más distantes. Probablemente, pero con Radio Carlos Antonio López cubrimos demasiado extensa de nuestra cobertura. Qué interesante. Y qué responsabilidad inmensa. Vos tenés que estar pendiente desde las 5 de la mañana hasta que se cierra la radio y ya pendiente también de lo que va a ocurrir al día siguiente como coordinador de esa emisora. Sí, es una responsabilidad muy grande y estamos ahí pendientes de todo lo que pueda acontecer. De hecho, estoy viviendo a escasas cuadras de la radio y permanentemente estoy por ahí, prácticamente. Yo sé. Atento en todo momento. Como decía Roberto Simbrón, periodista, uno de los mejores periodistas que parió la comunicación paraguaya, él decía, cuando uno hace radio, por más que tenga un programa chiquitito, y más aún si es que es director o coordinador de una radio, ya tu vida está pendiente de lo que ocurre, va a ocurrir, ocurrió, y ya tenés que estar listo para cualquier cosa. El hacer periodismo y el estar al frente de una emisora te cambia la vida y tenés que pensarlo 2 veces. Y tratar de no tener, decía él, una pareja celosa, o tiene que ser una persona del mismo rubro. Por eso nosotros nos casamos y los dos estábamos en lo mismo. Así mismo es. El señor Roberto Simbrón fue el locutor de Radio Nacional Carlos Antonio López de en la primera época con don Miguel Ángel Rodríguez. Así mismo. Él amaba mucho ese lugar. Yo soy muy joven, ¿verdad? Ya me incorporé más tarde, pero la historia de ZP12 la conozco y sé que conformaba el primer plantel de trabajadores de la radio. Así mismo. Y a veces me contaba las historias que pasaban después de los programas, que se iban a pescar, que se iban a nadar, que se iban a hacer sus asados cerca del río, y que era un lugar precioso, era de paraíso el lugar. Sí, él siempre recordaba siempre con amor ese lugar. Nos dejó hace 12 años, pero igual lo seguimos recordando a don Roberto Simbrón, un grande del periodismo paraguayo. Nosotros siempre los recordamos en cada aniversario.
Qué maravilla, qué maravilla. Y Rodríguez. Sí, nunca nos olvidamos de los primeros trabajadores de la radio. Imagínate la voz de Rodríguez. Siempre salta en el recuerdo el nombre de ellos cuando llega el 10 de septiembre, que es el aniversario de la radio. Qué voz, qué voces. ¿Quiénes más estuvieron en ese primer anillo, aparte de Roberto y Rodríguez? Y creo que estuvo Lulú Ortiz. ¡Lulú! Sí. Ilfo Riveros, Nilda Brul y Antolín Leguizamón, entre algunos de los que así rápido me recuerdo. Realmente me sorprendí con la pregunta. ¿Qué? ¿Y vos sabés que con Lulú Ortiz, ya en los últimos tiempos de mi querido Lulú, nosotros hacíamos coberturas y yo era muy jovencita y entonces él me decía, yo soy tu guardaespaldas. Y nos íbamos juntos, nos íbamos juntos a hacer las coberturas. A veces teníamos que pasarnos, tirarnos de un móvil al otro. Y yo, vamos al encuentro de Lulú Ortiz. Y Lulú me hacía la seña. Seguía hablando. ¿Por qué? Porque el tipo estaba comiendo chipa con botifarra. Imagínate. Me contaron anécdotas de él de esa clase. Y yo recuerdo... Y muchas... Un terrible era ese Lulú Ortiz Ñan de Yara. Luego yo estaba empezando en aquella época y me bauticé con Lulú Ortiz, con un genio de la radio, un cachiay de lo último al aire y con un guaraní espectacular, porque yo me crié en la Argentina prácticamente. Entonces mi guaraní era muy escaso. Y me metía en cada problema, pero Lulú querido, tanto extraño a esa gente grande de la comunicación paraguaya que hacían de la radio y de las informaciones y de sus programas un verdadero placer escuchar porque no te aburrías con ellos. Ellos estaban con una picardía y con una pimienta en el micrófono que era contagiante y esa naturalidad que lastimosamente yo me doy cuenta y porque escucho muchas radios, sapeo por todas partes con diferentes países, todo se va volviendo muy técnico, muy hasta frío, hasta calculista y se perdió un poquitito esta esencia inicial de lo que era la comunicación en los micrófonos, en que era... Lamentablemente, sí. Todo era más natural y más espontáneo, lastimosamente, pero bueno. Sí. Nosotros trabajamos con la misma tesitura que en la época de Roberto, que en la época de Lulú, que en la época también de esos grandes que pasaron por los micrófonos de radio Itapirú en el Alto Paraná y tratamos de mantener ese dinamismo. Y bueno, ahora mi guaraní mejoró bastante. Aprendí más guaraní aquí en los Estados Unidos que estando allá en Paraguay y en otros países, porque me encanta la música paraguaya, endumbarete pona la música paraguaya, y eso con añe pona ma paregua. Bueno, mi querido, un fuerte abrazo para vos, mi querido Rubén Candia, que tengas muchísimo éxito en la coordinación general de Radio Carlos Antonio López. Llegamos hasta vos gracias a César Palacios y a María Luisa, que permanentemente estamos en contacto, María Luisa Ferreira, que estamos en contacto porque junto y con el apoyo logístico de la MITIC es que continuamos nuestra segunda etapa de este programa Paraguay Ventanas Abiertas al Mundo, que tiene como misión dar a conocer al mundo entero y muy en especial llegar hasta los compatriotas en diferentes lugares de este globo terráqueo con lo bueno, lo lindo que se está haciendo en nuestro país, porque hay muchos medios que se encargan solamente de lo malo, de lo terrible, y bueno, nosotros por lo menos queremos amenizar contando también que el Paraguay sigue su curso y va mejorando cada vez más. Qué bueno eso, muy bueno, me alegro muchísimo por eso. Mi querido Rubén, un fuerte abrazo, mil gracias y vamos a seguir en comunicación. Muchísimas gracias, muy amable a ustedes por el contacto. Aguilleta y tende, buena petiñaño acá cuapona, pues yo primero te ponama y te manteo para veo en duda pe envía pope mombiri un niño en esta Paraguay va y apenas ni depende a pepe pero pipe Nueva York rupi eso pero mana petit pues yo primero te ponía ñuan por el cuca cua veo aguille en esta Paraguay estaba Pilar estaba Guasuña en Bucu video aguille mante. Aguille tende de tu hermano. De moncrishi y por la ñane guarani. Het akañi y mi curi pero pella llega rayegma.
Un abrazo, mi querido. Agüillemante. Agüillemante, Shecaray. Pero qué maravilla. Algún día voy a hablar así el guaraní. Algún día. Rubén Candia, coordinador general de Radio Carlos Antonio López, con nosotros aquí en Paraguay, Ventanas Abiertas al Mundo. Mi juventud, los primeros años de mi vida, sin duda alguna, imborrable. Vivía frente al Piso Cue, que ahora pregunto al Piso Cue, que me dice, ¿qué hablas? ¿Qué estás diciendo? Pero tantas cosas uno recuerda. Fíjate que yo vine de allá a los 11 o 12 años, pero todos esos años donde te haces realmente una persona con alguna personalidad, vivía en Pilar, con todas las calles de arena. Era de terror cuando llovía el barro, pero era tan agradable. Papá y mamá y toda la gente íbamos a pescar, tirábamos otra vez después al río. Sí, tengo en Pilar muchas. Primero porque vivía pegado a la escuela, y lo mismo llegaba tarde a la escuela, y vivía pegado a la escuela. Y sí, tengo sin duda las mejores emociones de lo que yo le llamo Estados Unidos de Ñembucú, mi querida Pilar. Ahora están por hacer la franja costera, que va a ser una de las maravillas seguramente, no solamente para Pilar, para los alrededores. Estamos nosotros en una zona de influencia con Argentina muy grande, así que va a ser mucho más placentero y hasta romántico ir a Pilar, porque demasiado linda es Pilar, es preciosa. Para mí por lo menos es una locura, es preciosa. Los momentos más dulces, importante y amargo de mi vida los pasé en Pilar, sin duda. Así que para mí tengo un recuerdo de Pilar en mi corazón muy grande. Adoro Pilar con toda mi alma. Después de 240 años, la ciudad de Pilar se reconciliará definitivamente con el río Paraguay. Solución definitiva y el inicio de un desarrollo económico y turístico.